Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En la clase de hoy vamos a ver algunos lineamientos básicos de la antropología evolucionista del antropólogo Edward Taylor. Este antropólogo vivió entre las fechas comprendidas de 1832 y su deceso fue en 1917. Taylor se enmarca en lo que se conoce como la antropología evolucionista. Como vemos ya en la denominación de esta disciplina, la evolución va a ser un concepto clave a la hora de desglosar la teoría de este autor en particular. Cuando hablamos de antropología evolucionista, hablamos de lo siguiente, de que estos antropólogos, en particular Taylor, van a tratar de explicar la evolución humana. ¿Sí? Cuando hablamos de evolución humana, vamos a tener dos supuestos en su teoría. Uno y principal va a ser el siguiente, de que esta evolución, vamos a borrar aquí, esta evolución va de lo más simple, o sea, de rasgos simples, a lo más complejo. ¿Sí? Es una evolución unilineal y directiva hacia niveles mayores de complejidad. Por otro lado, vamos a tener que los rasgos simples, mejor dicho, un rasgo simple en particular, es primero en el tiempo. ¿Sí? Si estamos hablando justamente de complejidad y de simpleza y de una escala unilineal y que va hacia niveles mayores de evolución y complejidad, los rasgos simples que se encuentran en las culturas van a ser aquellos rasgos que se considerarán determinantes para encajar o, mejor dicho, circunscribir esa cultura en particular a un determinado estadio evolutivo. Así, si hablamos ya de objeto de estudio y método de estudio, vamos a tener dos cuestiones relacionadas. Uno, que el objeto va a ser sobre todo la sociedad primitiva, o las sociedades que ellos denominan como primitivas. Y en cuanto al método, vamos a tener que el método va a ser esencialmente comparativo. ¿Sí? Cuando Taylor elabora su teoría, va a estar comparando diferentes tipos de sociedades y sobre todo enfocando a sociedades que conocía como primitivas, como por ejemplo las sociedades tribales africanas o del sudeste asiático, de Polinesia y de Indonesia. Estamos hablando entonces de comparación de sociedades para ubicarlas en una escala, que en última instancia va a definir la tarea de la antropología. El objetivo o la tarea del antropólogo, según Taylor, va a ser el siguiente. Va a ser la reconstrucción de la historia del progreso humano. ¿Sí? Reconstrucción de la historia del progreso humano. Recordemos que este progreso es unilineal y recorre un camino por tres estadios. Estos estadios son los siguientes. Vamos a hablar de
por un lado, salvajismo, un siguiente paso evolutivo que va a ser la barbarie, y un tercer estado evolutivo va a ser el culmine de esta evolución, que va a ser la civilización, que sería, según Taylor, la sociedad europea de la época. En este sentido, Taylor es considerado como la vertiente intelectualista dentro del evolucionismo. ¿Por qué decimos que es intelectualista? Porque el cambio evolutivo, o mejor dicho, el pasaje de un estadio a otro, o sea, si hablamos de salvajismo a barbarie, o de barbarie a civilización, implica básicamente, esencialmente, un cambio en el conocimiento, ¿sí? A nivel de las ideas, en el conocimiento. En relación a esto, Taylor elabora una serie de conceptos para encasillar y clasificar las sociedades de la época en esta escala evolutiva de salvajismo, barbarie o civilización. Uno de estos conceptos va a ser el concepto de supervivencia. ¿A qué se refiere esto? Básicamente a, podríamos llamar, cosas o instituciones que luego de un cambio evolutivo quedan rezagadas. ¿Sí? Cuando hablamos de que quedan rezagadas, aquí, hablamos de que quedan desfasadas con respecto al actual estadio en que se encuentra la cultura en ese momento en particular. Ya que hablamos de que hay en las culturas rastros de supervivencias antiguas, que por ejemplo puede ser en la sociedad actual la superstición o la brujería o la creencia en ciertos espíritus que pueden curar a las personas y no la medicina en particular. Todas estas creencias, supersticiones, brujería va a ser estudiada por el folclore. ¿Sí? El folclore va a ser una disciplina que, a la par de la antropología, se va a dedicar a estudiar estas supervivencias en las culturas. En este sentido, está justamente, en relación a esto, el concepto de cultura que maneja Taylor. Él se esfuerza por hacer una definición que sea bastante abarcativa y amplia. En este sentido, él va a definir como cultura a un todo complejo. ¿Sí? Este todo complejo incluye una serie de elementos que van a ser, por ejemplo, el conocimiento, de un pueblo, las creencias, el arte, el derecho, las costumbres, moral, etc., que son adquiridas, o mejor dicho, que son capacidades adquiridas por el hombre, ¿sí?
o sea que son transmitidas y adquiridas. Por el hombre. Cuando hablamos acá de transmisión y de adquisición, estamos hablando que la cultura se transmite de generación en generación y es algo netamente humano que se adquiere como parte de un conjunto social. ¿Sí? En el sentido es un objeto apto para el estudio de las leyes, del pensamiento y la acción del hombre. Esta definición va a ser la que está de fondo en la teoría de Taylor, cuando estamos hablando de, vamos atrás, supervivencias desde también un criterio intelectualista que va a hablar de sociedades y estudiar sociedades a través de la comparación de culturas que van a ser incluidas en el salvajismo, en la barbarie o en la civilización. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.